Bueno, entonces estábamos regresando y seguíamos con América Antigua. Hablamos de América Antigua o de América precolombina, de este tiempo previo a la conquista. Y habíamos hablado de áreas nucleares, habíamos dicho que el concepto de área, cuidado, porque no es un concepto geográfico, y nos referíamos a ciertas periodizaciones. Nosotros vamos a tomar, yo les compartí esta periodización que propone Rowe, que es una de las más aceptadas, incluso, bueno, Lumbreras es otro de los que trabaja con arqueología andina y toda esta área de Andes centrales. ¿Por qué nos interesaba en Historia 2? Yo les decía, porque tiene clara referencia a nuestra región. Si bien habíamos hablado la última clase antes de irnos y la anteúltima, bueno, las últimas clases antes de irnos de vacaciones, habíamos estado hablando justamente de este horizonte, de esta cultura madre que consolida y a partir de la cual vamos a ver que estas características que observábamos en la cultura chavín se van a ir resignificando en las otras culturas, ¿no? Entonces, por una simple decisión personal, tomé, y más que nada porque ustedes por ahí no tienen, nosotros no tenemos la carrera de cerámica, pero han tenido un año de cerámica en el FOBA y después uno generalmente no habla mucho de cerámica. Algunos trabajan en escultura, esa tridimensión, pero no vinculada a este uso, ¿no? Entonces, por eso me parecía compartirles el texto de lectura, proponerles este texto de lectura que nos da pie, estoy tratando de buscar dónde lo dejé, que nos da el pie a pensar en la cerámica moche, ¿no? Es un texto que se llama, bueno, la producción especializada en la cerámica doméstica y ritual. La cerámica moche es sumamente distinguida, incluso toda su vida está presente en la cerámica, ¿no? Y por eso elijo la cultura moche para comentarles, pero si ustedes observan en este cuadro, tienen otras tantísimas culturas, como la cultura nazca. Hay que pensar en las líneas de Nazca, que son estos petroglifos, estas líneas que han quedado y que se pueden observar en vuelos y que se construían en un ambiente sumamente desértico, ¿no? La cultura nazca se desarrolla en ese ambiente, la cultura tiahuanaco, que luego se va a combinar y va a tener una interrelación una dominación con interrelación para conformar lo que va a ser este gran horizonte de Tiahuanaco-Huari. Bueno, cultura Recuay, también que tiene un gran desarrollo de cerámica, cultura Cajamarca, cultura Lima, que es una de las culturas que más se está desarrollando en la última época, porque más se está encontrando. Pero diríamos, nosotros estaríamos en este momento clásico, si quisiéramos pensar, ligado a este intermedio temprano de diversidad de culturas, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de charlar en el día de hoy. Bueno, entonces nos vamos a este sector que yo les digo, esta cultura, una de las culturas regionales, que es la cultura mochica, ¿no? El pueblo mochica. Fue Max Uhle, observa una diferencia con el pueblo chimú, porque se calcula que cuando fue abandonado, ¿no? Cuando fueron abandonados y se dispersan y entra en este colapso y esta desaparición del pueblo, el pueblo no desaparece de un día para otro, sino que
se van trasladando y van a ser los antecedentes del pueblo chino. El que lo estudia por más de 40 años fue Larco Hoyle, Rafael Larco Hoyle, que es así, es decir, el museo del Larco Hoyle. Incluso hay un texto, se lo puedo subir si a alguna le interesa ampliar, no para lectura obligatoria, en donde hace, es un texto muy viejo ya, en donde hace una primera, es decir, si uno quiere dedicarse a tener un texto sobre o a escribir algo, sí o sí lo tiene que citar a Larco Hoyle. Fue él el que plantea una periodización en base del estudio de la cerámica. Ustedes saben que hablábamos de asa estribo, al asa de la cerámica que parece el estribo del caballo, ¿no? Nada más que puesto arriba, diríamos, y él va a ir observando distintos momentos, arma una cronología de distintos momentos de la cultura moche, a partir de estudiar estos distintos estilos. Actualmente se los reconoce como estilo y ya no como, que era lo que proponía Larco Hoyle, como indicadores cronológicos, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta cultura? Una cultura que corresponde, como todas las culturas, esto que hablábamos de estas culturas clásicas, ¿por qué? Porque hay una división de trabajo, porque ya aparecen, podríamos decir, grupos que se dedican solo a la alfarería, grupos que se dedican a la defensa, grupos que se dedican a rezar y al contacto con los dioses. Por lo tanto, ¿esto de qué nos habla? De que es una sociedad sumamente compleja, en donde hay una cabeza que domina, que son los señoríos, los señores, o la señora de Cao, por ejemplo, que era que va a ser una gobernanta del pueblo moche. Ahí les voy a dejar algo sobre la señora de Cao. Podríamos decir, y con muchas comillas, que hay una organización de trabajo, ¿no? Hay un gran desarrollo de la arquitectura y del urbanismo. En la zona del sitio del que vamos a hablar ahora actualmente, que es donde está la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol, en el sitio de Moche, muy cercano a la localidad de Trujillo, nos va a interesar poder observar esta especie como de construcción de Estado, digamos, ¿no? Es decir, un Estado obviamente que dominado, como decíamos para Historia 1, por lo sagrado, ¿no? Entonces, el pueblo que hacía eran ofrendas a las que se ofrendaban no solamente alimentos, también se podían ofrendar materiales para la construcción de los templos, también se ofrendaban aquellos que prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, y lo otro, bueno, la lengua muchuit, como se la llama, y ahí tienen una imagen, para ponerles más imágenes, si no me quedo muy hablado y poca imagen. Ahí tienen una imagen, es decir, la cercanía del mar, lo seco del clima, que eso fue muy beneficioso para la conservación, y bueno, un terreno bastante inhóspito, diríamos, ¿no? Por ello la importancia de los valles y la importancia de estos ríos. Las huacas son centros neurálgicos de desarrollo. Cercano a las huacas se han encontrado talleres de cerámica, talleres de esculturas y de trabajo con piedra, talleres textiles. Hay todo un antecedente y una continuidad con la cultura Paracas, que es una cultura también de la región andina, en donde se han encontrado textiles con los cuales se envolvían a sus muertos en estas necrópolis, que están prácticamente en muy buen estado por la sequedad del clima, ¿no? Bueno, hay influencias de este desarrollo textil, decíamos, el uso de la cerámica, de ahí el texto que les dejo, que tiene que ver con una función doméstica, pero también que estaba ligado a los rituales domésticos y a los rituales que se van a desarrollar en estos edificios, en estos
centros religiosos, políticos, ¿no?, sagrados, que van a ser las huacas. Aquí tenemos la huaca del sol y la huaca de la luna. Se calcula que la huaca de la luna tenía una función más de ritual, más ligada a la sacralidad. La huaca del sol se han encontrado más cantidad, como si fuera un centro más administrativo, por la cantidad, como un lugar en donde se guardaban estos tesoros y demás. En ese esquemita, fíjense, porque ahí estaba el Cerro Blanco, la huaca de la luna está cerca del Cerro Blanco, y esto que decíamos de cómo conseguir agua, ¿no? Decíamos que las culturas que pertenecen a esto que hablábamos de un momento clásico, eran agricultores, y para poder ser agricultor en estos terrenos, sí o sí tenías que ser un gran ingeniero, ¿no? Generar sistemas de canales de riego para poder, es decir, canalizar el agua para que este agua llegue a los cultivos, ¿no? Y por el otro lado está presencia de la montaña como espacio sagrado, como manifestación de la tierra, ¿eh?, como manifestación de ese lugar. También se ha encontrado cerámica en los ajuares, ¿no?, de las sepulturas, ¿no? Entonces, en estas huacas aparece toda un relato en las huacas. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a utilizar es el adobe en la construcción, eso llama mucho la atención, y no solamente para conformar lo que serían los ladrillos, sino también para hacer lo que sería revoque, y también para hacer lo que sería la mezcla, ¿no?, el mortero. Y también cuando, bueno, voy a la próxima, y si no, hablo sin que vean las imágenes. Ahí lo que tienen, bueno, fíjense que les va a llamar la atención las plazas hundidas, ¿no? Y bueno, la aridez del... Hasta acá diríamos no hay color, bueno, pero a esto imagínenselo, ¿no?, con los colores que ahora les voy a poner. A ver, en la próxima. Entonces, nos vamos en la huaca de la luna a lo que sería esta plataforma principal, ¿no?, que es muy larga, muy extensa, que sería como una plaza hundida, una plaza ceremonial, ¿no? Calculen que en las medidas son 175 metros, ahí me fijo, de largo, 175, casi 2 cuadras de largo por 90 de ancho, ¿no? Es decir, entre una cuadra por 2 cuadras, ¿no? Es decir, fíjense la cantidad de gente que estamos juntando para que esté participando en la ceremonia. Decíamos que las huacas de la luna tenía una finalidad más. Toda estaba cercada, como ustedes pueden ver, por muros de adobe gruesos, y tenían un único acceso por el lado norte que permitía controlar el ingreso, ¿no?, a partir de todo un patio laberíntico, de manera que, digamos, había una preparación para llegar a ese lugar, ¿no? Era un espacio de ritual, así lo indican, por un lado, el estar cercada por murallas, ¿no?, el acceso único y controlado, pero por sobre todo por la decoración, ¿no? Fíjense que incluso, bueno, acá podemos ver, ahí tiene un esquemita de los distintos pisos de la decoración, y luego ven la decoración. La técnica es una técnica en donde aparece, ahora vamos a otras partes, pero en donde pueden ustedes ver cómo hay un relieve en barro que está policromado, ¿no? Una vez que uno ingresaba a esa plaza ceremonial, hay toda una orientación visual hacia, obviamente, que llamaba la atención, que era esta presencia de estos distintos frisos, podríamos decir, ¿no? Fíjense, un primer escalón que aparece un desfile de los guerreros triunfantes,
¿no? Ahí pueden observar de frente o de perfil que van llevando el báculo, que van llevando las armas, muy simple, con mucha síntesis en los rasgos. Luego, en un segundo lugar aparecen los danzantes o los que estaban haciendo la ofrenda. Fíjense esos que están como tomaditos de la mano. Junto con los guerreros, no van a poder ver el detalle. Voy a buscar alguna imagen que tenga de detalle. Aparecen algunos que son llevados, ¿no? Aparecían los prisioneros de guerra. Después en el piso siguiente, que tienen un gran penacho, ¿no? en la cabeza, aparecen justamente estos danzantes, podríamos decir. Y en el tercer piso aparece la famosa araña decapitadora, ¿no? Luego tienen un cuarto piso, ¿no? En donde hay un dios marino con atributos de pescador. Luego siguen a un quinto piso, vayan siguiendo, aparece ese ser lunar, considerado un dios y guardián del templo. En el sexto, una rampa adosada a la pirámide que está decorada con ese movimiento ondulante de esta gran serpiente. Y a continuación aparecen los paneles con el rostro de Aipeaik, que en las extremidades aparecen aves rapaces, ¿no? Que eso lo veníamos viendo, esto de las aves rapaces muy presente también en la cultura chavín, ¿no? Es decir, y el último piso, ¿no? Aparece el dios de las montañas, ¿no? Que va a rematar con cabezas de cóndores. Ustedes ahí tienen el esquema, ahí tienen las distintas imágenes. Ahí voy a imágenes más cercanas.